Y aquí estamos en una nueva etapa del podcast. Antes se llamaba Hablando de Verdades, pero esa etapa terminó. Ahora venimos aquí a conectar desde Cuéntame tus verdades. ¿Qué has vivido? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Porque todo el camino ha sido maravilloso. El nuevo podcast se llama Cuéntame tus verdades. Mi nombre es Alejandra Guerra Mendoza, para los que no han visto el podcast antes o no conocen mi canal de YouTube. Te voy a decir fácilmente a lo que me dedico. Reconectar con tu alma, que tú puedas reconectar profundamente con tu alma y manifiestes tu vida desde tu verdad. No la verdad que hemos construido socialmente, sino tu verdad del alma, el plan del alma. Te voy a agradecer que si lo que ves hoy aquí, lo que escuchas, te inspira, te gusta, le des like, no por la cantidad de seguidores, no por nada de eso. Aquí no estamos para eso. Para que más personas, más almas puedan recibir esta información. Comenta porque hoy tenemos una gran invitada. Ella se llama Nery Urdaneta y estaremos escribiendo en el mismo podcast. Si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, estaremos ahí pendientes para también responderte desde nuestras propias historias, desde nuestras propias vivencias. ¿Cuál es la finalidad de este podcast? Ya que estamos en un capítulo nuevo de nuestras vidas. Es poder inspirar a través de nuestra verdad, de nuestros recorridos, que puedas ver que somos personas, seres humanos tal cual como tú. Aquí no queremos dioses que nos coloquen en un pedestal, no, somos personas iguales a ti, solo que nos hemos elegido. Hemos elegido vivir la vida desde nuestra verdad. Nos hemos priorizado y hemos dicho, aquí hay otra manera de hacer las cosas. Pues nada, ya conocen un poco de mí, pero aquí la invitada es Nery, así que hermana, más que una amiga, más que una mujer maravillosa, es una hermana de alma. Te cedo micrófono para que te presentes y pues empieces a contar un poco sobre este recorrido. Sabrás exactamente qué contar porque tu alma te lo dirá. Bueno, Ale, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy que me duele aquí de la sonrisa. Eh, Me siento muy agradecida por estar aquí con estas personas que nos están viendo en el momento que sea que nos vean, pero que nos están viendo porque siento que nuestras almas están llamadas a que nos escuchemos. Y como tú dices, si tienen alguna pregunta, alguna, que lo comenten, que en su momento se los vamos a responder. Bueno, yo soy Nery Urdaneta, soy mujer, primeramente, soy mamá, soy un alma que está despierta, soy una persona que hoy está abierta a vivir desde su misión y mi misión en estos momentos es llevar esperanza a las personas y esperanza a la humanidad. Que dentro de todo lo que se vive, dentro de todo lo que vemos, la vida se puede ver muy dura, se puede ver muy difícil y yo vengo aquí a mostrarles que aunque la vida se ponga dura y se ponga difícil, igual puedes tener una vida llena de paz y una vida llena de alegría. Y ahí comienza mi historia. Yo Sí, justamente estoy hablando de esto, de esperanza, porque he vivido situaciones desesperanzadoras que tú las vives y tú dices, pero es que, y yo lo dije, como que es que Dios no está conmigo, la vida está en mi contra. O incluso llegué a pensar, yo tuve que haber hecho algo muy malo en alguna vida para que yo estar aquí viviendo lo que estoy viviendo. Pero lo miro en retrospectiva y digo, bueno, sí, fue duro, pero es parte, como tú dijiste al principio, es parte del proceso, es parte de la vida. Y mi historia de despertar de verdad empieza un 30 de diciembre del 2019, que es cuando mi mamá fallece en un accidente de tránsito. Ahí comienza mi historia, porque yo no me había dado el tiempo de detenerme a mirarme, de detenerme a conocer a Dios hasta ese momento. O sea, yo tenía una vida muy tranquila, muy normal, viví con mi mamá y mi papá, soy la mayor de 4 hermanos porque uno de ellos no nació.
Entonces soy la mayor de 4 hermanos. Y tuve una vida normal, o sea, que si tú lo ves, pues una vida normal, viví bien, tenía, tenía ropa, tenía buen colegio, tenía comida, tenía todo, tenía todo. Y el 19 de diciembre del 2000, no sé por qué estoy diciendo 19, el 30 de diciembre del 2019, mi mamá, El 19 viene algo importante en tu vida. sí, o sea, tiene algo importante el 19, definitivamente, que mi alma está sacándolo, sacándolo, sacándolo. Bueno, el 30 de diciembre mi mamá fallece en un accidente de tránsito y yo ahí conozco el verdadero sufrimiento y el verdadero dolor. Eh, Yo estaba en la que era mi casa, con el que era mi pareja, con mi hija, mi hermano estaba en mi casa, él vivía en Argentina y se iba a venir para acá, para España, y nos llaman, íbamos saliendo a comprarnos traje de baño porque nos íbamos a Margarita en enero, y nos llaman y nos dicen que mi mamá había tenido un accidente, y mi mamá y mi papá habían tenido un accidente y que mi mamá estaba inconsciente. Y yo como que, ay, la gente sí es exagerada, que yo no sé qué. Y bueno, cuando llegamos, efectivamente estaba inconsciente, mi mamá ya se había ido. Y eso es una historia muy loca que estoy sintiendo que la tengo que contar, que es la parte de mi papá, porque mi papá iba manejando, eh, él iba a cruzar y de repente como, o sea, él iba a cruzar y había un hueco, entonces venía un camión, como que no entendió lo que iba a hacer mi papá, bueno, ahí chocaron y tal. Y mi papá dice que en ese momento del accidente, mi mamá dice, su última palabra fue: "Bueno, ¿y este loco arcoño?". Y en eso ocurre el choque y mi mamá muere esnucada, literalmente. Y mi papá dice que él comienza a ver que ella se va por un túnel y la comienza a llamar: "Yuri, Yuri, Yuraima, Yuraima". Mi papá es guaro: "Vení, Yuraima, vení". Y mi mamá iba caminando tranquilamente. No se devolvió, no se devolvió, no se devolvió. Y bueno, ahí comienza, lo fuimos a levantar, no llegó ambulancia porque allá en Venezuela todo era, nosotros mismos fue que la llevamos a la clínica, mi papá estaba golpeado y yo ese día para mí también es importantísimo porque ese día yo aprendí que cuando las cosas tienen que ser, son. Sean para bien o siempre es para bien, sea lindo o no. Las cosas cuando tienen que ser son. Yo me arrodillé, yo llegué a la casa de la que era mi cuñada, mientras, el papá de mi hija llevaba a mi mamá y a mi papá al hospital y todo eso. Y yo llegué y yo me arrodillé y le pedía a Dios, a la Virgen María y a María Magdalena. En ese momento yo solo conocía a María Magdalena, que era la que iban a apedrear porque era prostituta. Eso era lo único, pero se me vino a la mente ella. Y yo comencé a pedirle, Virgen María, María Magdalena, ustedes que son madres, ustedes que son mujeres, ayuden a mi mamá, que no se muera, que no se muera, que no se muera. Y bueno, al ratico me dicen que se había muerto, pues. O sea, ahí no había manera. Y yo decía como que, Dios mío, o sea, en esos momentos, cuando uno está desconectado, uno siente que Dios se va y que Dios te deja, pero no, no. ¿Tenías qué edad ahí, Neris? ¿Qué? ¿Qué edad tenías? 27. Ok. Bueno, lo Era sumas. un cierre de ciclo, claro. Era un cierre de ciclo, era una de construcción Sí. que viene siempre por un dolor muy fuerte para poder entonces ir a la siguiente etapa de tu vida. Por eso decimos que todo está puliendo el diamante. Y escuchándote, mira, se me erizaba toda la piel porque me iba a esto que te estaba contando detrás antes de entrar a la grabación, de cómo falleció mi hermano. Fue algo similar, de noche, o sea, no había más nada que hacer. En el momento falleció. Y, y mi mamá tuvo un aneurisma cerebral que ella, gracias a Dios, quedó viva, pero también aparecían muchas vírgenes por el medio.
y todavía nadie se lo puede explicar. Ella es devota de la rosa mística y aparecían muchas rosas místicas por el medio. Obviamente ella tenía que continuar con su misión, pero desde otro lugar, porque estaba en los patrones muy terrenales y pasó un patrón más espiritual. Y todo en la vida ocurre porque tiene que ocurrir en orden perfecto, y este es el primer mensaje que vamos a dejar aquí. En el momento no lo entendemos. En el momento decimos, pero y está perfecto. Saca la emoción como la sientes, por favor, no te reprimas, porque hay personas que no expresan nada en ese momento y entra un shock y un tsunami emocional en su vida más adelante, porque no expresaron absolutamente nada de lo que sentían. Entonces, la invitación, como está diciendo Neri, aunque no lo entiendas, eso tenía que pasar. Hay que aceptarlo. Aunque no lo entiendas, hay que aceptarlo. Y justamente eso que hablas, Alejandra, y todo es perfecto y se va hilando, como dijiste al principio. Si no sientes la emoción, al final te repercute de alguna u otra forma en tu vida. Y eso pasa en esta historia, ¿no? Porque después de eso, mi hermano se viene a España en enero, yo me quedo a cargo de mi casa, de mi familia, la que yo tenía mía, más la de mi papá y mi hermana. Entonces era pendiente de las dos casas, yo estaba mal, yo estaba muy triste, yo sí lloraba, yo sí expresaba mi dolor, yo sí, pero también estaba como muy cansada entre estar manteniendo dos casas a flote. Mi hermanita, cuando pasó eso, mi hermanita tenía 15 años. Y, por ejemplo, a mi mamá la enterramos el día, no sé si creo que fue el mismo día que mi hermano cumplió años, el 2 de enero. O sea, ella murió el 30 y la enterramos fue el 2 de enero. Claro. Entonces fue también algo muy duro para él. Mi hermanita después, el 15 de enero, cumplía 16 años. Ya voy, pero es que esto, me estoy riendo porque todo esto está enlazado. O sea, yo conozco al hermano de Neri, Pedro, y él cumple el 2 de enero y me da risa porque decimos, ajá, aquí vienen los Capricornios, pero es que me dice que tu hermana cumple el 15, yo cumplo el 14, y entonces nos entendemos aquí entre todos porque obviamente hay historias luego que se empiezan a repetir y que son similares porque porque al final nada está separado, todo se empieza a tejer y dice que no solo yo he vivido esto, otras personas también lo han vivido. Así que sigue, porque aquí sé que va a haber muchas cosas en común entre tú y yo. Wow. Bueno, la cuestión es que yo decía, siento que alguien cumpleaños el 14 de enero. Bueno, Neri la vidente, que me enteré hace poco que soy vidente. Bueno, la cuestión es que primero quiero decir cómo es hablar de estos temas desde la sanación, ¿no? Que nos podemos reír no nos reímos de la situación, sino nos podemos reír mientras estamos contando la historia. Cuando tú estás en pleno dolor, es imposible que tú te puedas reír y lloras y te rompes, y es normal y está bien. Todo tiene su proceso. Bueno, la cuestión es que mi hermano se viene un 20 de enero a España. En eso, como en febrero, el papá de mi hija me dice, Neri, hay una oportunidad para que vayas a España a visitar a tu mejor amiga, porque mi mejor amiga ya vive aquí en España desde hace muchos años, y a Pedro. Te puedo comprar el pasaje a ti y a Paulina. Y yo, pero vámonos los tres, que yo no sé qué. Y él, no, Neri, puedes comprártelo a ti y a Paulina. Avísame, dime si quieres. Y yo estaba como, no quería separarme de mi papá, no quería separarme del que era mi pareja, y era como que, pero también él me decía, pero lo necesitas porque estás muy, muy estresada, va a ser un buen momento para ti, que te reencuentres con tu mejor amiga, porque teníamos muchos años sin vernos. Y entonces era como que, bueno, le dije que ok. Y llego aquí a España el 5 de marzo del 2020. El 5 de marzo del 2020. Yo, o sea, la fecha la tengo. El 15 de marzo ponen la cuarentena. Y yo tenía boleto para regresarme el 21 de marzo. Llegué a casa de mi hermano y la casa de mi hermano era pequeñita. Paulina tenía 1 año, cumplió los 2 años el 29 de marzo. Y
y dormíamos en una colchoneta en la sala de la casa, y bueno, una cuarentena con una niña de 2 años, donde vive muchísima gente. Ese fue ahí es que yo comienzo a quemarme. Ahí es cuando el diamante de verdad entró al horno, en ese momento. Y yo hago de todo para devolverme a Venezuela. Desde ese mi primer momento que a mí me cancelan el vuelo, yo hago de todo. Yo comienzo a buscar vuelos humanitarios, comienzo a hacer, bueno, cambio el pasaje para junio, para el 1 de junio. En ese interín, la convivencia se va poniendo todo muy pesado, ya la niña, el poco espacio, el que no se podía salir, el que algunos no teníamos trabajo. Entonces era como que, bueno, me llega un correo en mayo, ese día sí no recuerdo qué día era, pero me llega un correo en mayo donde me dice que me volvieron a cancelar el vuelo. Y ahí a mí me da mi primer ataque de pánico. Yo comencé a temblar, comencé a llorar, a temblar, y se me puso toda la visión en negro y yo me quedé como paralizada, y yo trataba de hacer así para que para que me volviera la visión, y no me volvía. Y yo, ¿qué es esto? Me estoy muriendo, yo no me puedo morir, tengo a mi hija. Y en ese momento, bueno, como que reacciono, llamo a Pedro llorando, que es mi hermano, y le digo, me cancelaron el vuelo, me estoy muriendo, no sé qué me pasa. Y en eso yo lo que hago es que digo, necesito algo, necesito leer, necesito algo que me dé claridad, que me dé acompañamiento en estos momentos, y consigo un libro de Luis Hay que se llama Usted puede sanar su vida. ¿Lo conoce? Sí, claro, claro. Wow. Bueno, lo descargué, lo leí, y fue como que ahí yo era muy religiosa, yo era muy católica. Y todo era para mí la Biblia, la religión, la Biblia, la religión, como que todo lo que fuera de la religión era diabólico, ¿sabes? Era malo. Incluso hasta ir al psicólogo para mí no era de Dios, porque si tú estás con Dios, tú puedes sostener tu mente. Entonces, era como que el psicólogo no es de Dios, porque no sé, no, en mi mente era como que no era de Dios. Wow, Nelly, Y, me voy a detener un segundo ahí, ujú, porque es que llegan muchas personas aquí a nivel terapéutico que les llama la atención lo que realizamos, cómo podemos llegar al alma, pero hay muchos que han dicho, no, mira, pero yo no puedo hacer esto porque yo creo en Dios. ujú, Y es cuando me volteo y le digo, yo también. ujú. No tiene nada que ver. La espiritualidad es tu conexión más profunda e interna. Pero Dios, Jehová, Alá, Buda, energía interior, poder interior, energía, luna, estrella, todo es una energía. Entonces, al final no hay separación. Y esto es algo que ha sido impuesto. Que si eres de Dios y de cualquier iglesia, tú no puedes creer en más nada. Y fíjense, como eso lo único que hizo es hacernos dudar y muchas veces no buscar conectar más internamente con nosotros. Y quise hacer un break aquí porque esto es un llamado para todos los hermanos que sienten que conocer los astros, conocer los números, conocer por dónde va tu vida, la energía universal, no tiene nada de separación con cualquier religión. Tú eliges en qué creer y le pones el nombre que tú quieras. Es una energía. Y luego todo te lleva al mismo punto. Porque al final, por ejemplo, ciencias antiguas como astrología, numerología, son demasiado antiguas. O sea, al final de cuentas, eso existe hace años. Entonces, me encantó que hayas dicho eso porque dije, ya voy, hay que hacer un alto y ponerle más énfasis porque no tiene nada que ver, no está separada. Ni el cielo, ni la tierra, ni lo terrenal, ni lo espiritual, no está separado. Aquí venimos a fusionar ambos mundos. Lo mejor de uno, lo mejor de otro, lo que a mí me gusta, porque aparte el camino es individual, lo que a ti te gusta de los dos mundos,
fusiónalo y conviértelo en tu brújula para tú vivir esta experiencia terrenal maravillosa que nos han regalado la oportunidad de estar aquí y de vivirla. Entonces, vengo escuchando mucho los polos y no me gustan los polos porque creo en el equilibrio, creo en la fusión, creo en el liderazgo fusionado, en donde ser tan terrenal es malo, pero ser tan espiritual también es malo. Es que no se puede vivir en polos porque vamos a estar separados. No, lo mío es lo mejor y lo tuyo es lo mejor. No, fusiona. A lo mejor a Neris le encanta maquillarse y vestirse súper bien, chic y tal. A mí me gustan mis uñas arregladas, me gusta tomarme una copita de vino, no le hago daño a mi cuerpo con nada que sea terrenal, pero ¿por qué tengo que renunciar a tomarme esa copita de vino con Neris comiéndonos un trocito de carne si a nosotros nos gusta? Y aquí hay que empezar a romper esos techos mentales y empezar a integrar una cosa con otra, porque no se trata de dejar nada, se trata de fusionar e integrar todo. Gracias, porque eso es un mensaje canalizado para que entremos aquí y abramos conciencia. Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo en todo mi cuerpo justo en estos momentos. Pero bueno, sí, yo tenía la separación incluso antes, yo no entendía, y lo traigo aquí a colación porque sé que es algo que pasa, y yo no entendía por qué yo tenía pensamientos suicidas antes de la muerte de mi mamá. Y yo lo hablaba con el padre de la iglesia, porque yo era muy católica. Y cuando lo hablaba era como que ciertamente el hablarlo con él me sacaba de ese momento, me sacaba de esa densidad y me levantaba, ¿no? Pero él siempre volvía y yo, pero si yo tengo una vida que para muchos es perfecta y que fue la vida que yo de una forma u otra soñé, porque yo tengo estos pensamientos, me hacía sentir malagradecida, me hacía sentir que no estaba honrando a Dios y eso yo no se lo decía a nadie, solo al padre de mi iglesia. Entonces, claro, en esos momentos que ya no está mi mamá, que ya no está el padre de la iglesia con el que yo iba a hablar, y que tampoco de una forma u otra yo sentía que no estaba Dios, porque se había llevado a mi mamá después que yo me arrodillé a pedirle que no se la llevara. Claro. Era como que vuelve ese pensamiento, pero aquí ya lo que a mí me sostiene es mi hija, en el sentido, no es que ella me sostiene, en el sentido es que tú tienes, así no quieras, tú tienes que estar aquí, presente. Tú tienes que mantenerte en la tierra porque tu hija te necesita. Y entonces ahí es cuando yo encuentro este libro y yo comienzo también a entender cómo la iglesia, la doctrina, porque puedes ir a una iglesia, eso está bien, es perfecto, pero la doctrina te puede hacer daño. Y cómo sanas tu vida cuando tú realmente conectas con Dios y cuando tú te hablas a ti de una forma distinta. Entonces ahí yo me di cuenta, claro, toda mi vida me regañé, en las cosas importantes me llamaba la atención a mí misma, me regañaba, me gritaba, me trataba mal, porque eso fue lo que yo aprendí cuando era niña. Esa era la forma de mi mamá guiarme con amor. Esa fue su forma, amorosa, porque sí fue amorosa. Entonces, ahí yo comienzo a aprender mucho y poco a poco ahí se me comienzan a abrir los canales, pero sentía cosas muy feas en esos momentos, muy, muy feas, como que si hubiesen monstruos en donde yo estaba. Y me salía de ahí con la oración, o sea, orando. Yo siempre he sido muy de orar y la oración me sacaba. Y cuando yo estaba pequeña, mi abuela que lo comenté en una de nuestras llamadas grupales, mi abuela, ella quedó ciega y fue que ella destapó sus dones. O sea, tenía un sexto sentido, escuchaba todo como si fuera, no sé, una cosa como que si tuviera una ampliadora aquí. Y aparte, ella hablaba con Dios, literal, ella tenía comunicación directa con Dios. Si pasaba algo, ella era vidente también, porque si pasaba algo, ella ya sabía, ella me acuerdo un día, un tío tuvo un accidente, mi tío era gandolero, no sé si sigue siendo, y mi tío tuvo un accidente donde quedó mal, y ella, me acuerdo como si fuera ayer, se puso así, Cheo, no, Pedro, como un péndulo, buscando cuál era su hijo, o sea, ahorita yo lo entiendo, en ese momento a mí me dio un miedo y yo, ¿qué le pasa a mi abuela? Pero ella comenzó a nombrarlos a todos y así,
Cheo, no. Pedro, no. Goyo, no. Chucho, Chucho, llamen a Chucho, algo le pasó a Chucho, algo le pasó. Y era como que, mira, estábamos todos en la sala de la casa de mi abuela dice, Chucho, algo le pasó a Chucho. Llaman por teléfono y nos dicen que mi tío Chucho tuvo un accidente y que está mal. Me acuerdo la cara de mi tía y que mi tía veía la puerta como que si era alguien que había entrado, no sé, una cosa loquísima. No, es que para la parte terrenal puede ser muy loco todo esto, pero fíjate la ventaja que tuvimos nosotras de por lo menos verlo en alguno de nuestras generaciones, que ya esto existía, porque imagínate, si hubiésemos despertado en este momento y nadie de nuestras generaciones mostrara esto, nosotros decíamos, nos volvimos locos. O Sí, sea, definitivamente, porque quiero dejar aquí bien resaltado que los dones existen, sí. que sí existen. Ya mi abuelo era curandero, rezador, mi bisabuelo, y él sanaba personas. Ya cuando la parte médica no podía hacer nada, enseguida lo enviaban a mi abuelo. Entonces, mi abuela subía montañas sin recursos para enseñarle a leer, a escribir y la fe a todos los niños. Entonces, ya notas que hay ahí, que ya había personas trabajando para la luz, pero que, claro, imagínense si para nosotros es un poco complicado en este momento todavía decirlo, imagínense en aquellos años. Mi abuelo era trabajador de la luz, él creaba abundancia como mago, creaba abundancia para los demás y todo el mundo le dio la espalda. Entonces, claro, él después dijo, bueno, entonces mi magia la voy a usar para mí, para mi familia. Pero eso no se sabe hasta que yo empiezo en este proceso interno de llegar a mi verdad y salen unos documentos de una maleta que encuentro un tío. Entonces, claro, cuando tú empiezas a conectar una cosa con otra, dices, ya en todas las familias existía esto. Lo que pasa es que como eran señalados, se callaron, descubrieron sus dones y los utilizaron en su propio beneficio, pero esto ya existe desde hace muchos años, solo que nosotros, esta generación, pactó álmicamente, vamos a liberar a todos los clanes y que la siguiente generación pueda ser ellos mismos. Eso es lo que hemos pactado, o lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo por nuestros hijos, nietos, siguientes generaciones, que ya no tengan que vivir desde este dolor, desde esta duda, desde este peso, desde no poder ser ellos, de no digas esto porque no eres de Dios, no eres, no. Puedes ser tú, viniste a ser feliz y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Imagínate un niño de esta generación que ya nazca con esta conciencia, amando sus dones. Es que aquí nadie los para. Totalmente, totalmente. Y de hermetismo se me venía también, de que ya soltáramos ese hermetismo. Hermetismo, es que sí, completamente. Sí. Bueno, mi abuela, eso, cuando ella quedó ciega, ella como no le importaba nada, y ella hablaba en lengua, ella oraba y decía, aquí en la habitación está Jesús, y lo estoy viendo, y tiene colores, y tiene cosas, y tal. Y yo decía, Dios mío. Y yo me acuerdo una vez que ella orando, ella oraba en voz alta y cantaba alabanzas en voz alta. Ella orando dice, llamo a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Yo decía, ¿qué es querubín y qué es serafín? Yo estaba pequeñita. Y incluso mi primera limpieza energética la hice en mi casa cuando tenía como 8 años, después que escuché a mi abuela decir eso. Y yo lo que hice fue imaginarme que llenaba mi casa de ángeles, arcángeles, querubines y serafines y que los ponía todos así apretaditos y que mi casa no entraba al mal. Así yo lo ponía en las noches, siempre lo hacía. Y bueno, en ese momento de crisis, cuando sentía mucha densidad, comienzo a llamar ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y eso siempre como que limpia todo, nada más nombrarlo. Y aquí se lo dejo de herramienta y de regalo. Nada más nombrarlo, ya se limpia toda la energía del momento y ya tú te sientes mejor. Aunque estés pasando por una crisis, te sientes mejor. Por lo menos esas cosas densas ya no las sientes. Y bueno, eso me ayudó. Luego, eso es en el 2020, me mudo a una habitación porque me voy, después me vuelven a cancelar el vuelo y yo digo, no, esta es la tercera, o sea, yo dije,
tengo que hacer algo en este país porque yo no sé cuándo se vaya a ir la cuarentena y yo no, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo seguir así. Y ahí comienzo como mi proceso de legalidad. Y ya ahí fue cuando decido quedarme. Pero no fue, yo no estoy aquí en España porque yo dije, ay, salí de mi casa, yo me voy a emigrar. No, yo tuve una migración que antes yo le decía migración forzada, pero fue una migración de Dios. Dios me sacó y me puso. Porque mi mamá decía una cosa y es que cuando Dios manda hasta el diablo hace caso. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, no fue una migración, fue una migración de Dios, que ya lo veo, pero en ese momento para mí había sido, fue muy duro y yo lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba. Y bueno, viene el 2021, llega no sé, mi primer ángel, que es una amiga, una mujer que se convirtió en mi amiga y ella estaba haciendo pasantía porque ella estaba por graduarse como coach de maternidad. Y ella me encuentra por redes sociales y me dice, Neri, yo te quiero ayudar eh, porque me encanta cómo eres, veo mucha luz en ti. Ella veía cosas de mí que yo decía, pero ¿de dónde? ¿De dónde tú ves todo eso? Yo no soy eso. Y me costó mucho confiar en ella también, porque yo decía, pero después de todo lo que yo había pasado, yo decía, pero ¿por qué me quiere ayudar? O sea, no entiendo qué hay detrás de... Bueno, la cosa fue que confié y me ayudó muchísimo, me ayudó a entender los dolores que tenía. Ya va, que estoy poniendo a cargar el ordenador porque Mira, me esa, ayudó. esa amiga tuya era Ángel, la llamaste. Cuando, Es un cuando, ángel, sí. cuando requieren, chas, llegamos ahí de una vez. Es un ángel. Ella me enseñó todo lo de dolores, creencias limitantes, dolores ancestrales, cargar con pesos que no te corresponde. Ella me enseñó que estaba molesta con mi mamá por cómo había sido mi crianza, que estaba molesta con mi papá por cómo había sido mi crianza, porque yo por mis redes sociales yo hablaba de crianza respetuosa, Ale. Ok, Entonces, yo comencé así, porque yo siempre sabía que yo quería ayudar a mujeres. No sé de qué forma. Yo en ese momento pensaba que era con crianza respetuosa, pero ya después, habiendo emigrado, mi niña tenía 2 años, yo vivía en habitaciones, no sabía, no tenía nada de estructura ni nada yo estaba en un limbo y yo decía es que yo no puedo ayudar a nadie si yo, y ella me lo decía, tú primero eres tú, primero tú, después tu hija y después todo lo demás. Que bueno, algo así muy parecido me dijiste hoy a la bueno, mañana. es que fíjate que se vuelve a repetir todo, porque las personas, llegó enero y yo decía, enero nadie me corre, por favor, nadie corre aquí, no salgan como caballos desbocados, porque enero es tú y tu base, tú y tu base. Y todos se rieron y llegó enero y se les empezó a olvidar la cosa. Y entonces cuando me decían, Ale, mira, ¿qué está pasando esto? Que en mis proyectos, yo le decía, ¿qué haces en el proyecto? Tú y tu base. Hasta el 20 de enero no se toma ningún proyecto. Vas analizando qué va llegando dentro de ti, lo sientes y bueno, y te vas lanzando. No pasa nada, paso a paso, pero no agarren su proyecto. Y lo primero que empezó a hacer las personas, voy a revisar mis proyectos. Y yo veía, yo solo me reía, yo observo y yo me río muchísimo de todo. Y digo, que están en la proyección, que por favor ustedes y base, no podemos sostener a nadie, ni ayudar a nadie, ni guiar a nadie, si nosotros no estamos bien, ni siquiera nuestros propios hijos. Entonces, al final de cuentas, lo más importante es que tú llegues al camino de tu verdad. Después que tú estás en tu camino de tu verdad, que tu familia está alineado y sabe exactamente qué está pasando en ese camino de tu verdad y que todos transitan su camino de la verdad porque somos seres individuales y cada uno podemos tener una pareja, pero esa pareja viene a otra misión diferente. Cuando todo eso se entiende y se lleva al hogar, a la base, y dices, ok, todos vamos, tú vas a hacer esto, yo te voy a apoyar como yo pueda en eso, tú vas a hacer esto, o sea, y nuestras hijas quieren ser así y y sueñan con esto. Ahí hay entendimiento. A partir de ahí es cuando puedes hacer proyecciones. Antes,
Olvídense de hacer proyecciones, que se les van a caer todas las proyecciones que hagan, porque es lo que está narrando Neri. ¿Cómo yo iba a hablar de crianza respetuosa si yo estaba en un berenjenal, como dirían en Venezuela? Yo estoy metido en un montón de cosas y primero tengo que atenderme a mí para luego. ¿Cómo funciona este poder aportarle a la humanidad? Tú pasas por la experiencia, la vives, buscas las herramientas, la pasas y luego van a venir personas por resonancia y magnetismo que saben que tú las puedes ayudar en este camino. Funciona así, es como un imán. Por eso decimos, pulimos el diamante y te conviertes en magneto, en imán, para que todo aquel que resuene en esa frecuencia llegue a ti porque sabe que tú tienes algo que darle. Totalmente. Wow. Sí, es que sí, total. Y claro, en ese momento yo tuve que dejar mis redes sociales para poder centrarme. Y es una de las cosas que, mira, hasta hoy te lo comenté sobre mis redes sociales, que es algo que me ha dolido tanto que que no haya podido crecer, porque yo lo veo grande, pero no ha podido ser grande, claro, porque es que me estoy puliendo yo. Claro. Es que no hay otra manera. Y bueno, la cuestión es que ella me ayuda muchísimo y con ella mi mente comienza a como que a entender muchas cosas y más que mi mente, mi espíritu. Y yo comienzo como a conectar conmigo, a conectar conmigo, a conectar conmigo. Después tuve una crisis horrible que me daban temblequeras en la noche y me daban un pánico todo me daba un miedo horrible. Ahí ya estaba como, comencé a buscar trabajo porque ya estaba legal aquí y me daba miedo todo y en las noches lloraba y temblaba y era como que yo no entendía, ella ya no me podía ayudar y me dijo, Nery, necesitas buscar un psicólogo. Y yo, mierda, un psicólogo. Bueno, después que yo decía como que, pero bueno, justamente había conocido a una psicóloga que era muy espiritual, era muy de Dios y fue como que comencé con ella, yo no tenía dinero para pagarle. Y le dije que, le pregunté si me podía hacer las sesiones y yo luego les pagaba. Cuando yo consiguiera un trabajo le iba a pagar. Y pues comenzamos así. Ella no cobraba, no me cobraba nada. Y, y comenzamos las sesiones, mi mente se comienza a estabilizar, yo comienzo a entender, porque claro, ahorita también lo veo, todo es la Trinidad divina, mente, cuerpo, espíritu, mente, cuerpo, espíritu. Si te falta una de las tres, tambaleas. Entonces, claro, ya yo estaba conectada con mi cuerpo porque yo siempre lo he cuidado, me lo he inventado bien, he hecho ejercicio. Con el espíritu tenía conexión con Dios, aunque todavía estaba resentida, pero tenía conexión con la oración. Y mente estaba, la mente había salido del grupo, pero con esta psicóloga como que comencé, y aparte ella me encantaba porque con ella trabajaba mucho la mente desde el cuerpo y el espíritu. Me enseñó técnicas de respiración, técnicas para calmar el sistema nervioso, técnicas para ayudar a volver a mi centro cuando estoy en una crisis. Y justo todas esas herramientas me iban a servir muchísimo porque el 2021 consigo un trabajo muy bueno, es mi primer trabajo en España, tengo buen sueldo, dentro de todo buenos beneficios, o sea, para ser migrante y conseguir y tener tu primer trabajo en España estuvo buenísimo. O sea, y justo de ahí tengo mis mejores amigas de aquí de España, que somos hermanas, literal. Y comienzo ese trabajo, le pago las sesiones a la psicóloga y continúo con ella. Y bueno, Ya voy. Importante. Ahora que vamos a empezar a ver el flujo infinito de la abundancia. Nery pudo conseguir el dinero por su trabajo y decir, no, bueno, ahora ya me dio las sesiones gratis y me voy. No le pago porque ahora tengo un dinero que es mío. Fíjense cómo funciona el flujo infinito de abundancia. Ella se regresa a pagarle a la psicóloga, reconociendo su energía, sus dones, su ayuda en ese momento, y a ella se le empieza a abrir puertas, su nueva vida, su nuevo comienzo.
nosotros no somos lo que hacemos justicia divina como seres aquí terrenales. Todo está siendo observado. Y dependiendo de lo alineado que estés a la verdad, se te abren puertas o no. Entonces a veces obras de una manera, hay personas que obran de una manera, nadie me está viendo. No, es que no hace falta que el otro te esté viendo. Que esa justicia divina se está viendo en todos lados. Y cuando tengan que bloquearte, te van a bloquear, pero con algo que de verdad te mueva para que pases ese capítulo. Entonces me encantó esto que hayas dicho. Me regresé a pagarle las sesiones para continuar mi vida. Listo. Has abierto un flujo de abundancia infinita. Sí, y en ese momento, bueno, en ese momento llegaron a mi vida muchos ángeles, una amiga también que era muy espiritual y me hizo un curso de manifestación, de sanar la energía del dinero, me lo regaló. Un amigo que también conocí, que se hizo muy, muy amigo mío, yo decía que yo quería tener un podcast, que yo quería tener un podcast, pero igual no estaba lista en ese momento. Él me regaló un micrófono el día de mi cumpleaños. Y bueno, se comienza, eso fue cuando yo cumplí 29 años, que lo sumas y es 11. Ese año fue muy duro para mí, aunque las cosas comenzaron a fluir. Yo no lo veía, pero fue un año muy, muy duro, porque bueno, en ese año también me entero de la infidelidad que el papá de mi hija estaba haciendo y que era como un berenjenal. Era como que todo el mundo sabía, menos yo, y yo entro en un bucle de dolor. Afortunadamente tengo trabajo y en ese momento, obviamente bajo mi rendimiento en el trabajo, pero una amiga que estaba ahí, que se fue, ella habló conmigo, esto que te voy a contar, y ella se fue como a las 2 semanas. Me dijo, Neri, te tienen vista porque como que no te estás concentrando en el trabajo y tú estás en periodo de prueba. Entonces, ponte las pilas porque para que puedas continuar con el trabajo. Y yo ahí me pongo las pilas, igual lloraba, mientras estaba trabajando lloraba, pero me puse las pilas y todo eso. Y en diciembre viene a España el papá de mi hija. Y en eso como que lo intentamos, yo sé que él también dentro de lo que pudo lo intentó, pero no se dio. No se dio y él fue el que decidió no continuar con la relación. Y a mí me dio eso en el ego horrible, eso a mí me rompió y yo sabía que esa relación no tenía que continuar, pero era como que, ¿qué? Y la familia y mi abuela se quedó con mi abuelo, aunque mi abuelo no la quería y mi otra abuela también, y yo tengo los dos nombres de mis dos abuelos. Fíjate cómo todo se une, ¿no? Tú Sí. venías justamente a liberar a esas mujeres y a decir, mira, ¿sabes qué? Si esto no da, no da. O sea, somos adultos responsables, no adolescentes pataleteando, sino adultos responsables diciendo, señores, esto no da. O sea, continuemos con nuestras vidas. Total, total. Y bueno, yo estuve ahí y nada. La relación termina a principios de enero, como no sé, la primera semana de enero, antes del 8. Y la siguiente semana nos enteramos que mi hermano lo diagnostican con cáncer. Y yo transité, yo era como que, o sea, fueron 2 muertes en el 2022, fue eso, enero del 2022, 2 muertes al mismo tiempo. Entonces ya yo venía cargando el luto de mi mamá, que ya lo comencé a sanar gracias a mi amiga y gracias a la psicóloga, ya lo iba sanando y transitando, pero ahora la separación más el cáncer de mi hermano, porque es una muerte que él vivió, ¿sabes? Mira, después que Pedro ve esta parte, pero te has dado cuenta que Pedro todo es 2, 2, 2, todo es en el 2, en el Sí. 22, o sea que por eso vive esa, ¿por qué? Porque si no él sigue su vida, si no lo detiene algo fuerte, él no entra a su parte de fe, su parte espiritual no la retoma. Entonces, fíjate, y aquí es lo que quiero mostrar. Neri hablaba. No, yo le decía la abundancia infinita y le regalaron un micrófono, le regalaron esto, pasó aquello, tal, pero nos hemos creído que la abundancia es dinero. Sí.
Entonces, eso es un techo mental que hay que romper porque la abundancia no es dinero, la abundancia es esa amiga, la abundancia del curso de abundancia que te regalaron, el micrófono, La psicóloga gratis los primeros meses. la psicóloga gratis. O sea, la vida te estaba mostrando regalos, manifestaciones, y tú estabas esperando solo dinero, lo que no entraba en flujo hacia abundante. Entonces, aquí reflexión. Veamos lo que sí tenemos. Y lo otro, que el dinero es energía, llega como consecuencia de la gratitud tan impresionante que tenemos hacia lo que sí tenemos. No, y la vida me llevó a aprenderlo, o sea, ya vamos para allá. La cosa es que, bueno, a mi hermano le diagnostican el cáncer y yo comienzo mi proceso de separación el mismo mes. Y aquí se hila lo que hablábamos al principio de no vivir tus emociones. ¿Qué pasó con mi hermano? Mi hermano un mago, muy al exterior, soy hombre, yo tengo que estar serio, yo tengo que tal, él lloraba de vez en cuando, pero él más que todo fue tanto así que engordó muchísimo. Y luego, pues en diciembre del 2021 le comenzó a salir una bola aquí en la frente. Y no se lo veían hasta que no era solamente esa bola de la frente, sino que tenía un cáncer que se llama linfoma linfoblástico tipo C y tenía un tumor en la cabeza, uno en el riñón y otro en el pecho. Ay, ya no me acuerdo, me recuerdo, eran 3. Recuerdo el del riñón y el de la cabeza y el otro, que no recuerdo ahorita dónde es, pero si nosotros luego investigando nos dimos cuenta que todo esto era dolor retenido y mucho mamá había ahí escondido en esa enfermedad, mucho dolor por mamá. Bueno, la cosa es que yo ahí entro en el victimismo, o sea, yo ahí no veía abundancia de nada, yo decía que la vida me odiaba. Y en diciembre consigo un piso, porque yo vivía en una habitación. Y en diciembre consigo un piso que el piso solamente pagué en la inicial, porque me regalaron un mes gratis. O sea, y a ti te estaban regalando todo y tú no veías nada, hermana. No lo veía. Yo, qué bolas la vida, qué horrible, que a mí me pasa todo lo peor. Y ahí yo, justamente ese año, me comenzaban a llegar mensajes y que sí, me decían que sí. Piensa en que sí. Esa era la palabra que se me repetía. Piensa en que sí, porque yo, esto no, este trabajo, que es horrible, que mi jefa es demasiado brava, que yo no sé qué, todo. Yo me quejaba demasiado. Y ese año, de más. Va transcurriendo, la relación con el papá de mi hija, horrible, nos odiábamos, nos llevábamos súper mal, pero bueno, me ayudó a poner límites, y yo me sentía mal poniendo límites, pero lo hacía, y yo lloraba, pero los ponía. Y entonces era como que, bueno, yo ahí yo veo mucho mi resiliencia y mi fuerza, porque era como que la estoy pasando mal, no me gusta esto, me incomoda poner límites, pero bueno, los voy a poner porque sé que los tengo que poner. No sé, la estoy pasando mal, pero bueno, me sostengo y voy para el parque con mi hija si no tenga ganas de nada, absolutamente nada. Me sentía sola y yo no estaba sola, pero me sentía sola. Como que yo decía, estoy sola. Claro, porque en mi mente no estar sola era tener a esa pareja, a ese hombre que estuviera conmigo y que me ayudara, ¿sabes? Eso, que me ayudara, que me salvara. Ese era lo que yo esperaba, que alguien viniera y me salvara, que alguien viniera y hiciera mi trabajo, que alguien viniera y hiciera lo que yo tenía que hacer. Entonces, eso fue súper rudo. Y aquí viene algo súper mágico y súper loco con respecto a la abundancia que dices. Y es que como en marzo mi hermano comienza con el proceso, lo hospitalizan. En marzo me llama mi cuñada porque Pedro entró en un lapsus, obviamente, él estaba muriendo, literal. Pero él muriendo, no porque se iba a morir, que sí, estaba transitando un cáncer, pero él estaba dejando su antigua versión, él la estaba sacando de sí. Él no hablaba, él hablaba muy poco, no quería que nadie se enterara porque no quería que le tuvieran lástima. Entonces yo me comunicaba era con mi cuñada, que mi cuñada la tienes que conocer.
Ella no tiene ni idea de lo grande que es, porque tú no sé. O sea, es como que si tú te vieras con los ojos que te ve el mundo, tú, una huevona. Mi cuñada estuvo en el hospital con él todo el proceso. Se internó con él, pudiéndolo, pudo no haberlo hecho. Había todavía pandemia y ella peleó con los doctores y con el hospital para que ella la dejaran ahí metida con él. Y dormía en una silla así como reclinable, pero dormía y trabajaba desde el hospital. Ok, córtalo ahí. Ya otro escenario idéntico en nuestras vidas. Mi hermano es diagnosticado de cáncer. Wow. Cuando yo estoy en la peor tormenta a nivel empresarial, cuando llega mi supuesto éxito terrenal, todo se viene abajo, mi mamá en depresión, tal. Y mi cuñada, digo lo mismo que tú dices, si ella supiera, y se lo dije cuando vino aquí el año pasado, le dije, gracias, porque lo que tú aguantaste en ese momento no es nada fácil. Y ellos decían, nosotros dos. Sí. Y los dos juntos, porque claro, el otro, ahora lo entiendo, el otro es un catalizador del otro. Entonces, sienten que tienen que estar ahí para en el peor momento sacar toda la fuerza y decir, no, ahora te levantas. Y trabajaba, ahí ella montó su oficina atendiendo, o sea, idéntica a la historia, y digo, wow, se vuelve a repetir, por favor, y un aplauso para esas cuñadas que lo dan todo y que ellas no se ven tan grandes y tan maravillosas, pero son, por favor. Sí, Dios mío. Mi cuñada me llama y me dice, Neris, para lo de Pedro, hay que hacerle un trasplante de médula. Y ella es así, ella es muy respetuosa. Y ella me pregunta, ¿será que tú podrías hacerte los exámenes a ver si tú eres compatible? Y yo, ¿cómo que cómo que me vas a preguntar, chica? Claro que me lo voy a hacer. O sea, dime dónde yo voy. Claro que sí, claro que sí. Y entonces era una cosa loca porque yo, al ser mujer era como un 50% que tuviera probabilidad. Al ser madre, bajaba un 21% porque cuando eres mamá te quedan parte de las células del hombre dentro de ti. Y yo, ¿cómo es que me quedaron células del hombre? Y yo, ¿qué? Bueno, Neri, es como un 21% que haya probabilidad. María Elena, mi hermanita pequeña, María Elena, estaba en Venezuela. Mi papá tenía 700 enfermedades, entonces ya él estaba descartado, pero bueno, lo teníamos ahí por si acaso. Y María Elena en Venezuela, un examen, uno solo de sangre, costaba 500 euros. Entonces yo, hermana, yo voy. Y fui, me hice los exámenes, esa vez como que vi a Pedro, que tenía demasiado tiempo sin verlo, él estaba bien, como contemple, mi cuñada también, como siempre contemple. Yo fui la que me rompí, me puse a llorar, pero yo, o sea, yo no lo quise hacer como que él me viera que yo estaba llorando, pero así se me salieron las lágrimas y él se dio cuenta y me abrazó. Y yo soy la que te tiene que abrazar a ti, chico. Y entonces, bueno, me hacen las evaluaciones, voy la primera vez, después voy una segunda vez, después voy a una tercera vez. Cuando voy la tercera vez, no, primero a Pedro le dicen, le dan los resultados a él y le dicen, salió, son 99% compatibles. Y la doctora revisaba la hoja y decía como que, es que como que si hubiesen estado en la misma placenta. Y veía así, y hacía como que, Una vaina que la mente humana no va a entender nunca. Y me estoy riendo porque igual, o sea, eso es lo que los milagros médicos que los médicos nunca van a entender. Mi hermana se hace los exámenes, mi hermana está en Houston y sale con el 99% de compatibilidad, pero estaba embarazada y no podía. Y los médicos querían que el trasplante, porque mi hermano también fue trasplantado, que el trasplante de médula fuese un hombre con características similares a él. Y entonces me mandan la información a mí, ya me iba a mandar todo para acá, para Portugal, para ver mis probabilidades.
Y resulta que yo le digo, ¿pero qué están haciendo? Le digo a mi hermana, mira, vas para allá y hablas con los médicos, porque todos nuestros primos de todo nuestro linaje están en Estados Unidos. ¿Para qué van a mandar si no quieren a alguien? Y los médicos me decían, es que ya tú eres vieja. Yo, ¿cómo que vieja? No, es que tú para donar eres vieja, eres madre, eres Qué donar. Y resulta que los médicos no entendieron. Porque también mi hermana no podía y mi hermana se queda toda frustrada porque mira, ahora estoy embarazada y yo pudiera salvar a mi hermano y no sé qué tal. Y dicen como que, bueno, le vamos a hacer las pruebas a tus primos, pero eso no hay probabilidad ninguna. Bueno, puedes creer que uno de mis primos, todo el 50% de células compatibles con mi hermano. Y los médicos decían, esto no es posible, esto no es posible. Entonces, claro, le dicen, mira, ¿te atreverías a donar? Yo, por supuesto, dono todo lo que sea posible para que mi primo esté bien. Wow, Pero me fíjate, eriza la piel. Uf, me como moviste. todos estábamos ahí en el lugar perfecto para realizar esto y los médicos no lo entienden. Y aquí es cuando quiero venir a la actualidad un poquito y decir, esto es lo que va a empezar a pasar. No se va a entender nada porque aquí todo está organizado energéticamente para que todo fluya como tiene que ser. Y Neri, y fíjate como Pedro, que después vamos a traer a Pedro, porque claro, ahora ustedes quieren saber la versión de Pedro. Sí. Pedro en ese momento está liberando parte de los clanes, es algo momentáneo, que si él se agarra a la fe, él va a salir de ahí y va a estar perfecto. Y con el tiempo va a dejar los medicamentos y listo, y ya pasó. Pero imagínense que uno no sabe lo que está pasando dentro de uno. Neri está liberando a las abuelas, Pedro tiene el mismo nombre de su papá, está liberando cosas de su papá que nunca dijo. Y de un tío, esto es importante porque Pedro tiene, mi papá tiene el nombre de un tío, que mi tío se perdió, dicen que se perdió. Y la historia es que ese tío tenía mucho dinero y lo enterraron vivo. Oh, imagínate, o sea. Entonces, mira, él se estaba trayendo a la vida. Claro, liberando el alma y cuando las almas se quieren liberar, hay que honrarlas y hay que decir, vale, o sea, yo pacté antes que yo te venía a liberar a mi papá, a lo que no dijo, y todos venimos, la mayoría de nosotros venimos al hermetismo. O sea, no se dijo nada, entonces tú no entiendes nada, tú dices, todo se está cayendo. ¿Qué está pasando en toda esta situación? Es que tú estás liberando un clan. Entonces, si tu vida empieza a volverse como un tsunami, por favor, no te metas en el tsunami, obsérvalo y ve. Y hoy justamente dije esto en el grupo, vayan y revisen, no, a mis primos, y revisen, papá, mamá, abuelo, y van a encontrar similitudes de cosas que sucedieron, que no se dijeron, que ustedes se fueron enterando en el camino y que ahora debe ser liberado. Entonces, por eso muchas veces no entiendes qué te está pasando, porque ni siquiera es de tu vida, ni siquiera es de lo tuyo, es de otra gente que a lo mejor ni conociste y lo tienes que liberar al alma. Así que este concepto quede por aquí para que ustedes sepan que cuando llega una tormenta y ven al otro que parece, cuando lo ves, es como que es una piedra. Cuando está en rabia, en furia, dices, ¿qué le pasa? No es él. No, es que no es él. No es él. Está liberando algo de otro y por eso no entiendes cómo alguien tan amoroso de repente llega con una rabia. Está liberando a otro. Quédense con este concepto porque esto va a empezar a pasar de aquí al frente mucho y no se entiende. No lo entiendes, solo lo tienes que observar y siempre la respuesta es amor. Tienes que darle espacio, le das espacio. Tienes que estar ahí abrazando, lo abrazas. Pero no lo vas a entender. Eso es lo principal. No vas a entender lo que está sucediendo. Totalmente. Bueno, la cosa es que 99% de probabilidad, que ahorita que dijiste eso, me acordé de algo que, claro, yo le digo a Pedro siempre, tú estás aquí vivo porque tú decidiste estar aquí. Claro. Porque yo me acuerdo, siempre digo, me acuerdo como si fuera ayer, Pedro no me había escrito casi que nunca en todo ese proceso. Yo me comunicaba era con mi cuñada. Y ahí con mi cuñada como que esto y le daba herramientas también de las cosas que me decía mi psicóloga. Yo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Bueno, la cosa es que Pedro no me había escrito y veo un día estoy cenando y veo que me llega un mensaje de él y digo, yo sentí que él me iba a decir como que Neris, no puedo más.
me voy a ir. Y yo abro el teléfono con un miedo que te cagas, perdón la grosería. No, aquí estamos, aquí somos verdad. Ya. Y veo, Neris, no puedo más, ayúdame a sanarme, haz algo por mí. Y yo, primero como que, sí, quiere vivir, o sea, está buscando algo. Me dijo, habla tú con Dios, porque él se sentía como muy separado de Dios. Habla tú con Dios, a ver si Dios te escucha a ti para que para mí esto sea más suave. Y yo agarré, dormí a mi hija y tal, en ese momento vivíamos ella y yo sola, dormí a mi hija y entro en meditación. En meditación, mi mamá siempre me decía, mi papá, que yo sanaba con las manos, porque mi papá fue un hombre que vivió toda su vida con dolores musculares. Y él me llamaba a mí para que yo le pusiera las manos y él decía que mis manos le calmaban el dolor. Entonces yo entré en meditación, llamé a Rafael Arcángel, a San Rafael Arcángel, y me fui. O sea, eso fue la primera vez que yo hice algo así. Me fui a la habitación del hospital. Yo nunca había entrado, nunca había ido. Y tenía mucho tiempo sin verlo. En oración, le pongo las manos encima por todo el cuerpo y estaba como yo de un lado y San Rafael Arcángel de otro lado. Y comenzamos a orar y a ponerle luz verde por todo el cuerpo. Eso fue un rato, tal. Yo ahí me quedé dormida. Y a los días fue que nos dijeron lo de la médula. Y yo dije, verga, ¿será que fui yo? ¿Será que lo que hice sí le ayudó en algo? O sea, yo todavía como que no lo creía porque era como que se me hizo tan fácil, me sentí tan cómoda y era como que tal vez no, pues tal vez fue porque, ajá, tocaba. Porque claro, uno trata de ponerle la mente y es lo que tú dices. Claro, pero y cuando sabes esto, si alguien te pide, ponme las manos aquí en la cabeza, ponme las manos, claro que lo vas a hacer porque sabes Sí. que eres sanador a través de las manos. Y al final, la sanación ocurre cuando tú crees que eso es posible y el otro cree en que tú sí puedes sanarlo. O sea, ahí completamente ocurre el proceso de sanación y es hermoso cómo puedes llegar ahí. Es tu hermano. En mi caso, lo que sucedía es que yo cuando me acostaba, primero, una semana antes, ya yo sabía que algo me iban a informar y yo lloraba sin parar y Rolando me decía, ¿qué te pasa? No sé, algo va a venir, algo va a venir. Cuando me llega la llamada a las 12 de la noche, rompo en llanto, obviamente, y digo, Claro. ¿pero qué es esto? Si mi hermano es tan bondadoso, tan bueno, tan todo, tanta gente. Y después digo, calma, escucha esto que tu hermano va a liberar, porque mi familia todos son Alejandro. Alejandro. Entonces, claro, había que liberar a todo un clan hermético. Entonces, al final de cuentas, sucede todo esto y claro, tienes que entrar a asistir a tu propia familia. Y cuando entras a asistir a tu propia familia, yo me podía conectar en la noche con mi hermano, sentía su respiración todo acelerado y tal, y lo que hacía era que empezaba a entrar en calma con él, vamos a respirar, vamos a no sé qué, y le enviaba información para que él la leyera en el momento. Y con mi mamá, que estaba en depresión, yo recibía código sagrado y le decía, vas a cantar esto, vas a hacer esto. Y me decían, no, tu hermano no está mal. Y yo decía, sí, se siente mal, está muy mal. Y me decían, no, mi cuñada, para que no nos desestabilizáramos ninguno, ahí está mi esposo, lo pueden ver, para que no nos desestabilizáramos ninguno, ella llevaba toda esa fortaleza y resulta que al final de cuentas yo podía sentir todo lo que estaba pasando y me decían, no ocurre, y yo le decía, sí está ocurriendo, sí está ocurriendo algo y me lo están ocultando, no, y después mi cuñada, cuando estuvimos aquí, me dijo, sí, tu hermano se estaba muriendo, tenía un ACV, no sé qué tal, pero en el momento las personas no entienden que tú puedas saber que el otro se puede sanar así, que tú puedes hacer esto, no lo entienden. No lo entienden. Y bueno, aquí viene lo mejor, nos dicen, sí, eres compatible. Mi jefa, que
era logro, todo el mundo le tenía vaina, ella le gritaba a todo el mundo la trataba mal. Yo me siento un día con ella y le digo, mira, está pasando esto con mi hermano, esto, ta, ta, ta. Esa mujer cambió conmigo de una forma, me adoraba. Y yo creo que era la única persona así que ella trataba bien, que ella adoraba, y a mí también me parecía un poco injusto porque a unos lo trataban mal y a mí nada más me trataba bien. Y era una cosa súper loca. Y entonces, bueno, en eso comienza el proceso para hacer la donación, y cuando voy a donar, llego al hospital, ese día yo lloraba, me sentía literal como el día que parí a mi hija, o sea, sentía como la misma sensación, y, y yo llego, me ponen los tubos, las vainas para sacarme la sangre, o sea, la sangre me la iban sacando, pero me la iban metiendo por otro lado y las células iban saliendo por una máquina. Estuve ahí como 6 horas. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil y mientras lo estaba haciendo, estaba escuchando el libro de Joy Dispenza, Deja de ser tú, mientras estaba haciendo el trasplante. Y yo, vale, entendiendo como mi sistema nervioso, de cambiar la mente, la vaina, y yo estaba muy enfocada en que, verga, que las células que les pasara fueran unas células. Así decía mi primo también, que yo decía, por favor, que todas las células le puedan hacer bien y no sé qué tal. Y bueno, y ese proceso ahora está súper moderno, porque antes había que hacer un poco de procedimientos y tal, y ahora es como sangre y después ellos depuran Sí, todo. sí. Que claro, que cuando a ti te dicen tu hermano tiene cáncer, imagínate las memorias que te activa. Y mi hermano tenía leucemia, era una cosa como que, o sea, aquí, ¿cómo vamos a hacer? Pero después te das cuenta que todo ha avanzado tanto y tú que te quedaste con unos mensajes tan antiguos que no tiene sentido. O sea, sí, confiar en los médicos, confiar en el plan de Dios y confiar en que todo va a salir bien. Totalmente. Bueno, se requería, yo estuve ahí y tal, me termino la cuestión y me vengo a mi casa. Mi hermano pasa, ya él ya no estaba hospitalizado, como que en ese momento él estaba fuera para luego ingresar de nuevo para todo el proceso del trasplante. Entonces mi hermano pasa, me lleva unas empanadas, tal, genial. Y el doctor me dice, todavía no sabemos cuántas células son. Cualquier cosa te digo para que te vengas mañana. Necesitábamos se necesitaban como 6 millones de células. O no, se necesitaban 300.000 células. Y ellos, bueno, tenemos que contarla, tal. Me llamaron, Neri, no tienes que volver a venir, salieron 6 millones de células. Y yo, Igual. Es que 6 millones de células. Yo, Dios mío, que esto se reproduzca ahora en mi bolsillo. Ay, dale, pero me estoy haciendo pis de nuevo. Yo sé que se está grabando. No sé si puedo ir un momentito. Sí, claro, ve, mientras yo voy hablando aquí, ¿vale? Vale, perdón. Para ir hilando una cosa con otra. Lo importante aquí, primero que vean que somos personas reales, con vidas reales, desde nuestra propia comodidad de nuestro hogar, que nada les detenga poder grabar un podcast, poder llevar un mensaje de la forma más simple, con los recursos que tengas. Tu historia es muy válida para inspirar a otras personas. Tu historia, fíjense cómo tantas cosas de Neri y mías se han unido. Cuando empezamos a conocer a las personas desde el alma, desde lo más profundo del alma, es cuando vemos que las historias se repiten y que tú, contando tu propia historia, puedes también inspirar a otra persona y decirle cómo lo lograste para que esa persona salga de esa situación en donde está. Te recuerdo en este momento que si esta historia, que si este cuéntame tus verdades te está inspirando, por favor, no es nuestro, es de ustedes. Puedes tener a alguien alrededor que esté pasando por una historia similar, por un momento similar, y que le puedas ayudar para que pueda llevar este momento de la mejor manera. Así que
Les estaba contando que desde lo cotidiano, que estamos inspirando aquí es de ser reales, de ser nosotros y que no hace falta grandes sistemas, ni grandes estructuras, ni que tener el último aro de luz, ni el último tal, ni el último computador. Tu historia es muy importante para inspirar a otras personas. Así que si alguien más escucha este episodio y quiere grabar su historia, el podcast Cuéntame tus verdades está abierto para todas las personas, sea el mío, sea el podcast de Neri o sea el podcast de cualquiera de nosotros. Y si quieres venir aquí, www.alejandrarm.com, contáctame y di, yo quiero alzar mi voz. Te pongo en contacto con todos los que tenemos podcast para que grabes no solo conmigo, con Neri, con el otro, que te vaya, vamos a hacer ese tejido hermoso porque no hay separación, estamos todos juntos construyendo un legado. Wow, qué mágico, vale. O sea, lo que tú haces es súper mágico. Bueno, entonces hago la donación, después mi hermano entra de nuevo, y yo sigo como con mi proceso y comienzo a tener problemas económicos, pero horribles. Y yo no veía la abundancia que sí había. Yo no veía que yo pagaba el piso yo sola, que yo pagaba la luz, que yo tenía piscina en verano, que yo tenía Netflix, tenía todo. Y el Netflix no era mío, me lo prestaban mis amigos. Tenía... ¿cómo es que Amazon y tampoco era mío? O sea, yo tenía todo, tenía comida y a veces me quedaba sin comida porque llegué a ese punto que a veces como que por pagar, yo tener la responsabilidad sola de un hogar, pues por pagar, no, cuando se acababan las cosas no tenía para reponer. Tenía una amiga que me prestaba dinero y me decía, toma, Neri, de verdad, si necesitas comprar, que no te falte nada, si necesitas algo, de verdad yo te lo puedo prestar. Y ella con todo el amor y yo sí, yo lo recibía y me pagaban, yo se lo devolvía y así iba. Me pagaban y yo se lo devolvía. Y ya obviamente llegó un punto en que ya no necesité que me prestaran dinero, pero claro, en todo ese proceso que yo estaba teniendo tanto problema con el dinero, ella misma me regala un libro que es el de la magia, que es el de agradecimiento. Agradeces todo. Y ella, el día de mi cumpleaños, me regala ese libro, La magia. Y yo, bueno, la vida me está diciendo que tengo que comenzar a agradecer, sí o sí, porque ajá, ya como que tengo que salirme de la queja. Y bueno, en ese proceso también se me empiezan a abrir los canales, me empieza a llegar más información, yo todavía estaba como molesta con Dios, y no lograba como conectar con Dios, era como que yo sé que estás conmigo, pero no te siento, no logro sentirte. Y bueno, pasó ese proceso, comencé a agradecer más. Mi amiga me presenta a su mamá y su mamá me habla de las constelaciones familiares y me dice, mamá representa dinero, papá representa trabajo. Tú ahorita con tu papá no está, o sea, como que ahorita no hay movimiento que hacer con tu papá porque tú estás estable en un trabajo y te va bien. Aquí hay que ver qué está pasando con tu mamá. Y entonces, bueno, comencé a mover, ella me ayudó, me guió demasiado, o sea, ella y su mamá para mí, yo digo que son unos ángeles que yo los pedía también. Yo decía, Dios, mándame una guía, qué requieres de mí para yo poder avanzar este proceso? Y bueno, conocí eso, las constelaciones familiares, esa señora me aceptó en su casa, me abrazó, me hizo sentir a mí y a Paulina como si nosotras fuéramos parte de su familia. Incluso ella viaja y ella le trae algo a Paulina. Ella está por allá, ella vive en Qatar, está en Qatar y siempre se acuerda de Paulina si va a venir, o sea, siempre Paulina la tiene súper presente. Y yo digo, Dios mío, o sea, y yo todavía no veía la abundancia, Ale, yo todavía no la veía. Imagínate, y esto queda de reflexión para todos, porque muchas veces estamos esperando las cosas, primero, no tenía conexión con Dios, no tenías conexión con ese Dios que pensabas que era el Dios que tú lo habías construido, pero tenías conexión a Dios con la fuente porque si no, no te hubiese sostenido hasta este punto en donde estás ahora. Y después nos enfocamos siempre
en esa abundancia en forma de dinero, porque fue lo que nos dijeron. Abundancia, dinero. No, voltéate a ver todo lo que tienes y empieza a agradecerlo para que veas cuando ya tú te sientes, te ves abundante, es que no hay manera de que no se abran todas las puertas de la abundancia, que no es solo dinero, en todas las áreas de tu vida. Abundancia es prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida, pero para tú sentirte pleno o plena, obviamente tienes que empezar a ver que tienes todo. ¿De dónde viene esto? De los hogares donde nos compararon. Sientes que te falta algo cuando comparaban entre hermanos, cuando a tu papá lo comparaban con su hermano, cuando todo era una comparación, porque así vivíamos y sobre todo en Latinoamérica, todos los que somos en Latinoamérica, siempre es porque el hijo del vecino hizo esto, porque el hijo del vecino no lo hacían por mal, pero es algo que nos correspondió vivir y que ahora debemos saber que eso no nos corresponde, que ya somos plenos y abundantes así como somos. Ya haber nacido ya nos hace abundantes, plenos y completamente completos, porque estamos completos, estamos perfectos, pero siempre tienes esa sensación de que te falta algo y te puedes perder toda tu vida pensando, buscando ese algo, que el algo está aquí adentro. Vuelve a ti, conéctate a ti internamente. Totalmente. Y eso fue lo que aprendí. Bueno, a partir de esa experiencia, de lo de las constelaciones, comencé a investigar. Vale, yo tengo el nombre de mi abuela, tengo el nombre de mi abuelo. ¿Qué vivió mi abuela? Comencé a llamar a mis tías. Tía, ven acá, ¿cómo era mi abuela? Tal, todo el mundo me dice, no, porque mi abuela materna se llamaba Neris y mi abuela paterna se llamaba Celina. Entonces, mi abuela materna me dicen, era así como tú, ella donde llegaba, era una fiesta, andaba con esos labios rojos, todo el mundo la buscaba, todo el mundo quería estar con ella, siempre llegaba bailando, y tú te pareces demasiado a ella, y yo no la conocí. Entonces comencé a investigar la historia y me di cuenta, y esto es importante, que yo espejé a mi abuela Neris de una forma. ¿Por qué? Mi abuela Neris, ella se metió en un matrimonio y se quedó con el hombre de ese matrimonio. Claro. Hasta que se murió. Y vino Neris después, unos años después, y tenía una familia y vienen y se meten en esa familia y se quedan con ese hombre. Ok, ¿Sabes? sí, ¿Entendiste? Sí, te lo entendí completamente. Y entonces, claro, yo vine a pagar ese karma de esa doña que se metió en el matrimonio y a mí me vinieron a quitar, bueno, que no es quitar, pero es como que así se puede explicar más jocosamente. Sí, claro, sí. se repitió la historia, pero es a mí que me dejan sin hombre, ¿sabes? Sin pareja. Pero ahí tú realizas una acción diferente, que es, bueno, lo aceptas, ya está. Exacto, lo acepté. No, a mí ya está, ahí rompes la historia del plan. Pero imagínate llegar a esa conclusión, ahora lo decimos riéndonos, pero en el momento hay que vivirlo para decir, no estoy entendiendo nada. Y aquí, por favor, les pido algo. Nombres repetidos en la familia, no lo hagan. No lo hagan. Investiguen el significado del nombre que quieren colocar y que eso sea algo maravilloso para ese bebé que están haciendo, pero no repitan de abuelo, el abuelo con la abuela y el no sé qué con no sé qué, no todas las generaciones se llaman José, o sea, aquello le estás montando karma sobre karma, karma sobre karma. Y aquí les voy a contar rápidamente algo. Mi esposo, cuando su papá le fue a colocar el mismo nombre, se arrepintió y dijo, no, le puso el nombre con la R igual, pero se lo cambió. Uno era Rodolfo y él es Rolando. Entonces le digo, yo cuando veo eso, digo, tu papá qué sabio. O sea, tu papá te quita un montón de cargas karmáticas porque dijo, no va a vivir mi vida. Yo he vivido en silencio, no sé qué, que desenlace lo que tenga que desenlazar él en su vida, pero no la mía. Qué gran decisión. Y en el momento, claro, mi suegra no lo entendía, no, ¿qué tal? Él decía, lógicamente, yo no quiero que le llamen mi nombre pequeño. O sea, Alejandro Pequeño, no sé qué, no quiero. Y fíjate cómo conectarlo con su interior hizo que en el momento de colocar el nombre, dijo, si quieres con la misma R, pero mi nombre no.
Por Wow. favor, no repitan nombres. Sí, sí, es que se los digo yo, que tengo el de mis dos abuelas, y yo decía, no, muy buenas las historias que me pusieron. Pero bueno, me puse a investigar, investigué también de mi abuela Celina, también entendí cómo mi energía paterna en cuanto a ser mujer, en cuanto a sostener una vida. Bueno, ahí entendí demasiadas cosas y de verdad que hay demasiada información, como dijo Ale hace rato, hay demasiada información en tu historia. Ahí tú vas entendiendo, tú vas armando cabos. Si tengo el mismo nombre, si a mi tío le pasó esto y a mí me está pasando algo que le pasó a mi tío, ahí te están dando alguna información y que tú puedes hacer, que tú puedes cambiar. Y bueno, eso, comencé, ya después, eso es 2023 voy a un retiro espiritual de la Iglesia Católica. Yo no tenía ganas de ir, pero yo le dije, yo no tengo dinero para ir y tal, y mi amiga me lo regaló. Y era un fin de semana completo, me lo pagó. Y yo, bueno, tengo que ir. Voy. O sea, yo tengo un video que te lo voy a pasar después porque yo como soy, al final hasta me escogieron para que diera unas palabras sobre el retiro delante de todo el mundo. Y yo, bueno, conecté con Dios, entendí el dolor que yo tenía por ser madre soltera, lo entendí, Dios me lo mostró en ese retiro. Conecté con mi casa y la iglesia católica que le tenía mucho resentimiento. Perdoné mi casa iglesia católica, perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá. Ahí comenzó el proceso de perdón con el papá de mi hija. Ahí mismo, o sea, y ya, ahí como que perdoné a mi papá, llamé, mi papá estaba vivo todavía, salí del retiro, llamé a mi papá y le dije, papá, te perdono y te pido perdón por haberme alejado de ti. Eso fue en octubre del 2023. Y el 25 de diciembre del 2023 se muere mi papá. O sea, se va tranquilo. Se va tranquilo porque se rompe el ciclo y ya va, siente el perdón y dice, ahora sí, me puedo ir, me puedo liberar. Qué maravilla. Y fue una cosa loca porque mi papá sufrió demasiado para morirse. O sea, una parte de él no quería porque él tenía cosas ocultas. Y Ok, él conscientemente lo sabía, que si él se moría nos íbamos a enterar los hijos. Entonces él sufrió mucho porque su personalidad, su alma ya sabía que él se tenía que ir, porque el alma de mi papá, no sé si la puedes sentir ahora mismo, era jocosa, era alegría. O sea, sí. yo la estoy sintiendo ahora mismo. Era alegría, era amor. Mi papá era demasiado amor. Y su alma sabía que se tenía que ir, pero su personalidad estaba y lo hizo sufrir. Mi papá ya agonizaba, ya no era él, y lloraba, 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 lloraba. Hasta que esta historia es muy loca, pero mi hermana estaba sentada aquí escribiendo una carta el 25 de diciembre, eran las 11 de la noche hora España, y yo estaba conectada con mi papá y le dije, María está escribiendo, y le dije, suéltalo, María, porque no se está yendo, porque tú no lo estás dejando irse. Y María Elena hizo sí, se puso a llorar, dijo, pero ¿por qué lo voy a dejar ir? Tal. Le dije, él ya no está aquí, él ya se fue, pero su cuerpo le está doliendo, déjalo que se vaya. Y le mandó un mensaje a Pedro, ya, Pedro, tú también, suéltalo, suéltalo, vamos a soltarlo, que se vaya, es su momento. Y esto te lo digo, y yo ahí estaba muy así, pero lloraba y tal, pero ya Claro. estaba en momentos de lucidez, y era como que ya yo conecté con mi papá, eso me pidió que María Elena lo soltara, porque él estaba aferrado a la vida, más que todo por María Elena, pero él ya no estaba vivo, él tenía todas sus células muertas, Claro. pero seguía vivo, seguía con yo no sé qué bromas vitales, ay, ya se me fue la palabra. Con los signos Eh, vitales. signos vitales, gracias. Él seguía con los signos vitales. Le digo eso a María Elena suelta el lápiz, me llega un mensaje y mientras me llega un mensaje, mi vecina de aquí al lado está teniendo un orgasmo que se escuchaba, Ok, gritaba. Al mismo tiempo que esa mujer estaba teniendo ese orgasmo, me llega el mensaje diciéndome donde me dicen que mi papá se había muerto. ok. Pero fue inmediato. María Elena suelta el lápiz, esta comienza a tener el orgasmo y me llega el mensaje y yo dije, eso a mí me queda un aprendizaje que yo dije, es que la vida es amplia. Sí, En un totalmente. momento donde unos estamos llorando y sufriendo una pérdida, un dolor de un ser que no vamos a ver, el corazón rompiéndose, otra persona al mismo tiempo puede estar sintiendo el éxtasis más puro y más grande de su vida. Al Claro. mismo tiempo, yo digo, Dios mío, esto no pasó por casualidad.
No, y aparte yo acostumbro a decir ahí, hay muchas maneras de hacer el arroz. Y a veces nos enfocamos en que la mía es la correcta y tal. No pierdas energía, eso es energía estar discutiendo porque el arroz se hace como yo lo hago, el arroz. ¿Cuál es el resultado final de la vida? Vivir en paz, ser feliz y simplemente experimentar esta maravilla de estar en la tierra, de poder experimentar esto. Entonces, no, no le eches broma al otro, ni tampoco te eches broma a ti mismo y deja que todo el mundo sea feliz a su manera, ya listo, para que llegue tu paz y la abundancia en todas las áreas de tu vida. Ya está. Entonces, a veces nos enfocamos en convencer a los demás y en decir que solo hay una cosa y la realidad es que hay un infinito siempre, infinitas posibilidades de que ocurra una cosa en un mismo minuto. Y mira, tú la experimentaste. La señora estaba aquí en su éxtasis mayor. Estaba el otro allá. Tu papá acaba de fallecer. Estabas con la situación de tus hermanos. O sea, cada uno está en un momento diferente y tú eliges cómo vivir ese momento también. O sea, porque también es elección. También nos han dicho que la muerte es algo muy doloroso, pero cuando entiendes que simplemente es una desconexión del plano terrenal, pero están en un plano que no hay separación, no ves el cuerpo físico, no te puedes conectar con ellos, y ahí cambia todo el paradigma. Es decir, se me fue. No, no se te fue, tú te puedes conectar más que nunca. Mis Sí, abuelos, bisabuelos y todos son los que me ayudaron a levantar este proyecto del método Lidera tu Vida, de Líderes desde el Ser, todos estos podcasts. Solo me decían, tú eres verdad, sé verdad. Muestra a la gente lo que es ser verdad de verdad, porque la gente dice que no, yo soy verdad, pero es diciéndolo, no están siendo verdad y yo lo puedo ver. totalmente, totalmente. Y bueno, sí, ahí comenzó, pero yo siento que la muerte de mi papá fue un cierre de ciclo desde la muerte de mi mamá hasta ese momento. Mira que fue un diciembre, mi mamá fue el 29 de diciembre, él el 25 de diciembre, porque ahí ya yo comienzo a vivir el dolor y el luto desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, algo que yo hice es que cuando yo termino la relación con el padre de mi hija, yo comienzo a tener miles de relaciones, o sea, no relaciones, comienzo a salir con uno, con otro, con uno hoy, con otro mañana, y así, ta, ta, ta. Y ahí yo me di cuenta como que ya, se acabó. Ya no más Pedro José, así se llamaba mi papá, ya no más Pedro José en tu vida, listo, ya. Incluso salí Ah, con un Pedro en el transcurso, salí con uno que se llamaba Pedro en el transcurso. importante ese punto. La mujer siempre está buscando a su papá. Y el hombre que decide casarse con una mujer siempre está buscando a su mamá, a lo que vio. Por eso es que siempre digo, conviértete en aquella mujer u hombre que te encantaría que estuviese al lado de tus hijos, desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque si hay heridas, si hay no sé qué, entonces tu hijo se va a buscar a los Pedro, José, Ya todos lo que hay por vemos. ahí, o los Alejandros, todos que hay por ahí. Entonces, al final, debemos ser conscientes de esta información. ¿A quién quieres al lado de tu hija? ¿Un hombre bondadoso, un hombre amoroso, un hombre que exprese? Pues conviértete en ese hombre. Para que tu hija pueda ver que eso existe. Y para ella o él, eso sea lo normal. Lo cotidiano, no, para mí un hombre amoroso es lo normal. Y no aquel que te vistes esto y te pones aquello porque fue lo que vio en casa. O sea, al final los niños están observando absolutamente todo. Y nosotros solo vinimos a, desde el ejemplo, inspirar que este mundo existe. Total, total. Bueno, entonces yo ahí paré todo, dije ya, yo no voy a fusionar mi energía con más nadie, voy a parar, yo tenía un podcast que lo hablé contigo, se llamaba Maquilla tu alma, lo paré y solo continué con el podcast que tengo con mi hermano, porque lo utilizamos como catarsis y ayer le agradecíamos a ese podcast porque ha sido nuestro lugar seguro para hablar y ser nosotros mismos. Eso. Ya, nosotros no organizamos temas nunca, nosotros no planificamos nada, solo hemos sido constantes porque nos hace bien y nos hace Claro. felices y ya.
Y esa es la verdad y es perfecto. Esa es la verdad y es perfecto, sí. Y entonces continuamos con él. Nos enteramos un pocotón de cosas de mi papá, que tenía la casa alquilada, que la mujer que tenía lo estaba robando, un vainero. Tuvimos que reorganizar, al punto que nuestra casa en Venezuela la tenía alquilada alguien que era un desastre. Lo logramos sacar. En lo que lo logramos sacar, ya yo también estoy más conectada con mis dones, con Dios. Le hago una limpieza energética a la casa, estaba súper densa, pero ya ahorita la casa la gente entra y dice como que se siente esa paz otra vez de esta casa, de cómo era esta casa cuando vivían ustedes aquí. Y bueno, yo me quejaba del trabajo que tenía porque, bueno, ciertamente yo quería más dinero. Esa era la raíz de todo. Yo quería más dinero y yo pensaba que cuando yo viera más dinero yo iba a ser más feliz. Y ver más dinero era ser más feliz. Y ver más dinero era ser más feliz. Yo no veía todos esos regalos que Ale vio, yo no los veía en esos momentos. Yo estaba en bucle. No, no, no. Incluso me traje a mi hermana de Venezuela en el 2023 y yo la mantenía, yo pagaba todo sola, la alimentaba, entre Pedro y yo le comprábamos ropa, o sea, no, entre los dos y yo con el trabajo que tenía, que según yo ese sueldo no estaba bien. Y no te llegaba. Y mira todo Y lo que no, hacía. sí, no me llegaba, porque yo quería más dinero para poder esto, para poder lo otro. Bueno, la cuestión es que logro cambiar de trabajo en el 2025. El 2024 justamente es un año 7 para mí, si mal no recuerdo. Sí, es un año 7. Desde que cumplo año, en el 2024 es un año 7 para mí. Y fue muy introspectivo, muy adentro, retomé sesiones psicológicas, comencé a conocerme más, a utilizar herramientas como los registros akáshicos, eh, las constelaciones familiares, ese tipo de herramientas que iban como que poniendo todo en su orden. Fue un año de pausa. Y luego en el 2025, ay, se me fue porque te estaba diciendo esto. Bueno, en el 2024 conozco a Ale en diciembre del 2024, Correcto. porque comienzo en un programa que es como el programa es para que tú te gradúes como mentora y expandas tu marca personal, o sea, sepas cómo venderte, cómo salir a la luz. Y ahí yo conozco a Ale. Y justamente Ale se queda con un amigo mío del colegio de toda la vida, que es prima de la que hoy es su esposa. Sí, sí, Qué sí. loco, ¿verdad? Todo está tejido. Todo está súper tejido. Y yo la tenía en mi WhatsApp, nunca te había escrito, Ale, yo veía tus estados, veía lo que compartías, pero yo tú nunca te había escrito. Y no sé por qué un día te escribí, creo que fue porque te vi en un video. No, Quedó una grabación en donde sí, yo digo algo y a no, ti pero te yo te llegó. había escrito antes nos habíamos conectado, creo, no sé. Y después, sí, tú pusiste algo y yo te respondí. Y después estoy teniendo un conflicto en esa escuela nos enseñan a vender de una forma como muy, muy terrenal, eh, y yo no conectaba con esa forma de vender y no conectaba, y yo estaba viendo las clases para ver si aprendía a hacerlo, y yo sentía aquí en el pecho una incomodidad horrible. Bueno, que no lo dije, pero luego conozco a Ale, como que la tengo en mi teléfono, pero nunca hablamos. En enero del 2020, en enero del 2025 me operan de endometriosis. Ok. Me quitan un nódulo de endometriosis y yo tenía el DIU y me lo quité también. Yo dije, ya, yo voy a hacer todo 100% yo no voy a tener nada que no sea mío en mi cuerpo. Y me saqué ese nódulo, me sacaron el nódulo de endometriosis y me saqué el DIU también. Y ahí logro cambiar de trabajo. Pero mi mamá decía, cuidado con lo que dice porque pasa un angelito y dice amén. Yo que decía, yo quiero más responsabilidad. En ese trabajo me dieron mucha responsabilidad, tanta que yo no descansaba, me enfermé de los nervios, me enfermé del estómago, al punto que me despidieron de ese trabajo. Y me dio durísimo en el ego que me hayan despedido. Entonces, bueno, en ese punto yo digo, bueno, estoy con esta formación, voy a terminarla. Y ahí es cuando
como en octubre, en noviembre, le escribo a Ale por algo que puso, porque yo digo, el padre es muy sabio, como que de repente nos comienza a conectar poquito a poco, muy suavemente. Y después, yo no estaba como de acuerdo con esa forma de vender, no que no estaba de acuerdo, no sabía que no estaba de acuerdo, era como que no me No sentía la bien sentía. y la pasaba mal y tal, y de repente veo a Cal en una clase hablando y diciendo como que, pero es que yo no voy a obligar a nadie que me pague 400 euros, 500 euros, 600 euros. Si a mí alguien viene, yo lo voy a ayudar. Y si yo tengo un precio, y justamente dijiste como que si yo tengo un precio accesible para una persona, eh, hiciste una pregunta con respecto a eso. Para mí me hizo clic lo del precio accesible. Y yo, es que yo no soy la única que No. siente esto y que piensa esto. Y ahí le escribí, gracias Ale, de verdad que has sido una maestra, eres un ángel que se me apareció en este video y gracias a lo que dijiste, y ahí ya. Y ahí conectamos de nuevo. Y yo digo, siempre le digo a Ale, eres como la carta del tarot, el carro para mí. Llegaste y las cosas comenzaron a avanzar porque Ale da claridad. Ale te da la claridad de Dios, o sea, y es que cuando tú la escuchas realmente con el corazón abierto, tú comienzas a ser, no hay manera de que tú no seas tú misma. Sí. Y cuando tú comienzas a ser tú mismo, pero del tú mismo de verdad, como dice ella, no hay manera de que las cosas no avancen. Entonces, Ale, cierro, mira, son las 2:22 aquí en España. Cierro con agradecimiento y amor y entrega profunda porque esta historia, gracias, gracias, gracias. O sea, esta historia tenía que ser contada hoy y tenía que ser contada a ti. Y bueno, también un personaje muy importante que no nombré porque estaba como en el meollo del dolor, mi mejor amiga, eh, aquí en España, o sea, es mi mejor amiga que ella conmigo estudió todo el bachillerato y somos hermanas. Mi mejor amiga fue esa parte de diversión de mi vida que me hizo no perderme cuando pensaba en quererme ir. Porque ella fue los momentos de risa, los momentos de soltura. Yo me iba para su casa cuando no tenía para comer, porque ella me decía, vente, y pasaba 5 días allá y ella me alimentaba a mí y a mi hija. Bueno, ella y su esposo. Entonces no puedo contar esta historia sin meterla a ella porque ella es la parte de luz, de diversión y de disfrute que me pude permitir en todo este proceso. Gracias, yo te agradezco enormemente por contar toda esta parte, por la gratitud, la recibo con los brazos abiertos, porque eso también es abundancia. Cuando alguien nos agradece, simplemente debemos decir gracias y recibirlo. No, no, chica, no te importa. No, recíbelo, porque alguien está reconociendo tus dones, que aparte mis dones principales son la transmutación, la claridad, la facilidad en los procesos, siempre ser tú, mi bandera es la verdad, porque aprendí en la vida, de hecho nací espiritual, yo nací ya así, solo que integré lo terrenal y después dije, no, esto no hay manera, esto hay que fusionarlo para que pueda dar un resultado efectivo para todas las personas. Y es a lo que me dedico en este momento. Gracias a ti por abrir tu alma, por recibir toda la información con tanto amor, porque cuando crees en esto, cuando dices hay algo más, es muy fácil llegar a la verdad. Cuando hay resistencia es cuando la pasamos mal en el camino, porque nos acordamos que alguien lo dijo, que alguien nos dio la mano, que alguien tal, y nosotros nos resistimos, nos fuimos y tuvimos que vivir el tránsito. Entonces, lo único que no queremos aquí es que las personas, si tú sientes que eres diferente, que hay algo diferente en ti, que tu vida ha sido diferente, que venga un canal de claridad y siempre vas a encontrar esa respuesta para llegar a tu verdad. Gracias, Neri, porque sé que esta historia va a ayudar a muchas personas y va a inspirar a muchas personas a que se reflejen y vean todo el camino que tú viviste y que también seguro parte de esta historia la están viviendo ellos como espejos, como fractales que somos todos, porque al final no hay separación, somos uno, somos una sola energía. En tu Instagram, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Qué hace Neris actualmente? ¿A quién puede ayudar?
Vale. Mi Instagram es @nerijurdaneta, pegado. En YouTube también me consiguen como Neri Jurdaneta y ahí subo videos. Yo en estos momentos estoy en misión y mi misión y propósito es ayudar a las mujeres que se sienten perdidas, que están pasando por procesos muy oscuros, o que están bien, que era lo que me pasaba a mí al principio, que sienten que su vida está perfecta, pero que hay algo que las hace sentir mal, que tienen algo mal. Y yo las ayudo a que puedan ver la luz y la esperanza en sus vidas, lo que sí, lo que yo aprendí. Yo te Eso. ayudo a ver lo que sí hay y cómo a partir de ahí tú puedes tener una vida mágica y hermosa. Y que cómo los procesos que pueden ser dolorosos te pueden ayudar a levantarte y que en el momento tú puedes estar triste, pero también te puedes permitir ser feliz por alguna otra razón, porque todo es infinito. Y para eso estoy yo y para también eso están abiertos mis canales. Yo soy transmutadora con mi simple presencia, sano espacios y, y bueno, estoy ahora explotando mi don de la evidencia y no es que te voy a decir el futuro, sino que puedo leer tu energía y puedo también darte claridad con respecto a lo que estás sintiendo en el momento, qué está pasando y puedo ver de dónde viene. Y eso es lo que yo trabajo, de dónde viene ese dolor y cómo en estos momentos te está repercutiendo y cómo lo puedes transformar. Gracias, Neris, por ser luz, por ser faro. Qué bonito que hayas tocado el don de la evidencia porque asusta a muchas personas y ser vidente simplemente yo veo el alma de las personas, no veo la persona física, sino el alma y por eso pasa como comentaste con tu amiga, pero ¿en dónde ves esa luz? Porque yo te estoy viendo el alma, yo sé la luz que hay ahí dentro. Entonces, los que vemos la luz, los ángeles que vemos directamente el alma, podemos saber lo que el desenlace de la historia y por eso insistimos tanto en decir, Neris, ven acá, que esa luz va a llegar, esa luz va a llegar, que va a llegar y porque yo la veo ahí, porque ya nosotros la estamos viendo. Estos son dones de los cuales no se han hablado, pero es importante que se hable porque un vidente no es aquel que saca el tabaco y las cartas y te dice, te vas. No, de hecho, no creo en eso. O sea, no creo en decirle a alguien que el próximo año va a tener esto y hacer una proyección porque la mente humana, el cerebro humano lo va a crear y lo vas a tener. Claro. Entonces, al final, no es energía lo que creamos aquí y el alma que lo estamos viendo y la luz que veo que tú vienes a realizar, de lo que vienes a realizar, es solo ahí. Las personas ya saben, si te gustó este video, si te inspiró, es tuyo, no es nuestro. Deseamos que estos códigos sagrados, porque al final cada experiencia es un código sagrado que llega directamente al alma para que tú también actives tu alma, puedan llegar directamente ahí al alma. Y que si quieres grabar tu video, simplemente www.alejandraguerram.com, ahí puedes saber sobre la metodología, quién soy, los podcasts, absolutamente todo está concentrado en la página web. Les mandamos un beso y un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo podcast. Cuéntame tus verdades.